Quizás empecemos por esa flash de entrada, esa idea de entrada de cuál es lo relevante que podemos rescatar de cada una de las experiencias que estamos aquí discutiendo y que creemos que aporta y que son de interés, ¿no? Esta práctica, por ejemplo, esta práctica de experiencia que nosotros hicimos, lo planteamos más desde un punto de vista de lo que decía John Dewey, de aprender haciendo. Entonces nos planteamos sensibilizar a toda la comunidad educativa, lo que sería todos los estamentos, tanto profesores como alumnos, como padres, sobre una problemática que era la de los niños soldados. Y a partir de ahí pues decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Una conferencia como siempre, vamos a explicar, hacer unidades curriculares, unidades didácticas para enseñar a los chicos, o vamos a hacer algo novedoso. Y aquí es donde surge, bueno, pues lo que yo creo que es una experiencia realmente novedosa, es decir, implicar a todos en hacer algo que les produzca esa sensibilización, y de ese dedo a través de Jaime, que también... Sí, yo creo que ahí lo importante siempre ha sido el pensar que los alumnos y las alumnas son los protagonistas, ¿no? Y que las formas de aprendizaje pueden ser muy distintas a simplemente recibir información. Y entonces la cuestión era ponerles en la piel de los niños soldados, tanto de las víctimas como los ejecutores, ¿no? Y fue una dramatización donde era nada programado dentro de toda la dinámica del centro, y suponía pues una especie como de revulsión, que es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Se puso de patas arriba todo el instituto, es decir, todos los tutores, los orientadores, alumnos, padres, profesores, porque hubo que modificarlo todo. Fue un día en donde realmente se dedicó solo a esto, ¿no? Y además Luego seguimos profundizando. Yo creo que como planteamiento inicial centra un poquito lo que es la experiencia. Desde el Centro de Personas Adultas Entrevías, es curioso que también algunos de estos temas relevantes, que significa una posición de valor, una posición ética, lo habéis llevado como referente curricular. Yo creo que un poco en el mismo sentido que decían los compañeros de Madrid Sur, ¿no? Tratar de abrir procesos participativos en los cuales el alumnado, además de ser mero espectador, produzca productos que realmente luego se exponen al resto. En eso, en nuestro proyecto, lo que procuramos es que cada año tenemos, cada uno de los 3 trimestres tenemos actividades generales de centro. El primer trimestre con derechos humanos, aprovechando el aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. El año pasado, por ejemplo, fue sobre el trabajo digno. La compañera, la exalumna del centro, pues participó también en uno de los proyectos. Todo el centro se implica. En este caso tenemos la suerte de que nos está acompañando una alumna del Centro de Personas Adultas de Entrevías, en este caso María Luisa, y como una primera impresión de lo que ha significado vivir esta experiencia, ¿cuál podría ser? Para mí son jornadas muy emotivas, porque se aprende mucho. Cuando Machado se participó mucho en la poesía, se escribieron poesías, se hacen collages de las cosas, o sea, como mucha riqueza, que al final es otra manera de aprender todo. Y esa diferencia referida al modo habitual en el que tú como alumna te has ido presentando a lo que tenías que ir trabajando y aprendiendo, y esta otra manera, ¿qué es lo que destacarías tú como diferencia y como valioso? Pues que todo no va a ser estudiar, hincar los codos, también el diálogo, el trabajar manual, eso bien, también da riqueza. En el conjunto de experiencia que se ha presentado al fórum, en este caso contamos también con 2 experiencias de la Fundación Hogar del Empleado, curiosamente con esa visión de incorporar elementos de vida, elementos que son relevantes para el desarrollo humano, incorporarlos al currículum. Ana, si nos quieres dar algún detalle más. Pues yo el curso pasado he formado parte de un proyecto que hemos llamado Hacer visible lo invisible, que, como decía Rodrigo, es incorporar la perspectiva de género en el currículo escolar. Lo hemos llevado a cabo un equipo de docentes, porque tiene 3 centros educativos en la Comunidad de Madrid, docentes de los 3 centros y del área educativa y ecosocial de la Fundación. Y luego ya los objetivos más específicos ha sido sobre todo sensibilizar al alumnado sobre la desigualdad social derivada de la división sexual del trabajo, dar un valor central a la vida humana y a nuestro entorno natural,
y que apuesten por la necesidad de que sea una labor compartida de todos y todas. Paloma. Pues en nuestro caso, este es un proyecto que se desarrolló durante todo un curso. Tiene 3 características que a mí me parecen fundamentales porque tienen que ver con nuestros objetivos, y es que colaboramos profesores de 2 colegios en este caso, realizamos actividades en todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato, y trabajaron con nosotros colaboradores externos, en concreto 3 personas de Senegal, 3 inmigrantes, que en realidad han hecho que este proyecto sea tan valioso, porque no es lo mismo una realidad virtual contada o leída a que personas que han vivido la experiencia trabajen con nuestros muchachos, con los profesores y con los padres. Eso ha sido impresionante. Y surge el proyecto porque estábamos preocupados porque las escuelas fueran espacios cerrados, con muros separados de la realidad. Entonces teníamos mucho interés en abrir esas ventanas a realidades realmente significativas que pudieran formar parte de la escuela, y también teníamos mucho interés en tejer redes con organizaciones educativas, sociales, del barrio, de inmigración. Parece ser que hay temas que rodean a la escuela o conviven con la escuela y que estamos reivindicando que forme parte del currículum escolar. Sin embargo, eso entra en una cierta contradicción con esa imagen, con esa idea que tenemos de que hay muchos contenidos, realmente luego se nos exige a través de los documentos de la administración, las regulaciones de la administración, currículum que son excesivos y que incluso puede haber una cierta presión familiar para el cumplimiento de ese currículum. ¿Cuál sería la manera o qué elementos creéis que se pueden, digamos, argumentar para decir, además de eso, esto tiene que estar en la escuela? Tomando como centro el currículum, decir que todas estas cosas pueden formar parte natural del currículum. Sabemos muy bien esa idea de que no es sumar más al currículum porque el profe dice no tengo tiempo, qué horror, ya no puedo más, sino que es que esto se puede trabajar y se trabaja como parte del currículum. Y además no es tan difícil. No, claro que no. O sea, y además, claro que no es tan difícil. Y además exponerse, lo que sí que hay es disfrutar muchísimo más. Y lo que hay que hacer es tratar de coordinarte con los compañeros. Que al principio, con algunos sí que se dan una especie de rechazo, pero después vamos entrando. Hay una cosa que nos parecía fundamental cuando hicimos la actividad, que duró solamente una mañana, pero nos parecía era el cambiar la manera y el cómo hacemos las cosas, ¿no? Con lo cual la dramatización no era en una clase solamente y no era el esquema tampoco de un profesor, el aula y su grupito, sino el escenario fue todo el instituto, donde hubo 7 aulas que participaron, hasta 14 grupos distintos, unos que hacían de salvajes para controlar y para reclutar a niños soldados, y otros que eran las víctimas, que irrumpían en las propias clases, ¿no? Y nos parece que hay formas que, aunque luego, por supuesto, tuviéramos un diálogo y un experto y pudiéramos hablar del tema más sosegadamente, pero el acercamiento es distinto. Yo creo que esas formas de hacer diferente crean un aprendizaje, un acercamiento al conocimiento también distinto, ¿no? Y eso es un poco lo que también pretendíamos. Y al mismo tiempo romper, ¿no?, un poco la dinámica de la rutina de los institutos, de los centros. Yo pienso que pese a la presión del currículum hay muchos espacios para trabajar. Nuestra idea era hacerlo absolutamente transversal. Y de hecho trabajamos en esto 6 o 7 meses, no fue una cuestión puntual. Y yo incluí objetivos y actividades en las tutorías, en mi clase de lengua, había otra profesora que era de música, otra que era infantil, era un equipo muy variado. Y a mí me da igual realmente trabajar con un texto de un libro de texto que con un artículo que habla sobre algo real. Es más, prefiero el artículo real. Y el trabajo estoy haciendo el mismo. Los mismos objetivos, las mismas competencias curriculares. Y luego la implicación de los demás departamentos. Es decir, el que tu materia no es una materia aislada dentro del centro. Es una materia que tiene que estar abierta al propio centro, no solo fuera de la sociedad, por supuesto, pero también en el propio centro. Y el problema que estamos teniendo, sobre todo con la ley que viene, y ya hay que hablar, es que precisamente volvemos otra vez a cerrarnos en las especialidades. No iba a comentar desde lo concreto del proyecto, pero yo creo que ya es inevitable como centros educativos plantearnos que nuestra labor no se basa única y exclusivamente en lo académico, sino cómo poder incorporar estos contenidos, y desde nuestro proyecto en concreto hemos elaborado unidades didácticas desde infantil, primaria y secundaria con el tema de la perspectiva de género. Pues desde infantil lo han incorporado al currículo, desde primaria para la asignatura ahora de sociales, desde secundaria también todo el papel de la mujer, una unidad didáctica desde la revolución industrial hasta la actualidad,
Bueno, pues elaborando esos materiales didácticos, ¿no?, para su aplicación. A mí me sugiere lo que estáis planteando que frente a la idea de que el estudiante, bueno, pues distraído, no se centra, no quiere enfrentarse al aprendizaje, al currículum y tal, sin embargo me estáis transmitiendo que esta manera de afrontar algunos contenidos sustanciales al menos genera la participación, si no entusiasta, pero al menos activa del alumnado. Tengo una pequeña experiencia de proponer a los grupos, a los alumnos y alumnas el participar más activamente en otras cuestiones. Por ejemplo, lengua y literatura, se estudia la literatura, se estudia el teatro. Bueno, qué mejor forma que estudiar el teatro que haciendo teatro. Y sin pretensiones tampoco de que haya que hacer una obra magnífica, ¿no? Simplemente es ponerse en la piel de un actor, saber lo que es una escena, un decorado, y eso se aprende haciéndolo, ¿no? Yo creo que tenemos, casi en todas las áreas, siempre tenemos posibilidades de incorporar cuestiones en las que sean más participativas. A veces se entiende acercar el conocimiento es hacerlo simple, más fácil, menos riguroso. Y me gustaría que hablásemos si esto de acerca es hacerlo menos riguroso o es hacerlo realmente más profundo, más de mayor entidad. Creo que de esta manera se aprenden más valores de la vida, que no solo leer el libro o leer la página. Pero ¿se aprenden más valores o tiene un grado de experiencia del valor que te entusiasma ir a la institución y participar de la actividad? O sea, aparte de aprender, ¿tienes ilusión por estar en la actividad? Pero aparte de participar, más valor de decir, bueno, qué bien lo he hecho, no pensaba yo que yo iba a llegar a hacerlo, que iba a poder leer una poesía o hacer un trabajo. Que no aparte de leer el libro, no te pones en la piel de un actor y dices, qué bien lo he hecho, me siento orgullosa. Yo creo que decía antes María Luisa en una de las primeras intervenciones que era otra manera de aprender, no menos rigurosa, igual de rigurosa, ¿eh? O sea, el aprendizaje cuando realmente es participativo se aprende, con H ahí metida, se aprende más. Pero por experiencia, cuando nuestra gente, nuestros alumnos, nuestras alumnas nosotros llegamos a título de educación secundaria, tienen la educación secundaria, van a un grado medio o un grado superior, que en momentos van, suelen ser muy buenos alumnos en grado medio y en grado superior. Y suelen sacar muy buena nota en grado medio y en grado superior. Yo creo que parte de estos proyectos tienen que ver con esto, con dar voz a los que habitualmente no hablan, que son los alumnos en gran parte y otras personas. Yo os puedo decir que he tenido alumnos de tercero de la ESO durante una hora escuchando la historia personal de Daouda Tiam, que es este chico senegalés del que os hablaba, escuchando embelesados. Era un excelente narrador, por otro lado. Y a eso enlazó con la narrativa en África, con otra visión del África que a veces nos distorsiona los medios de comunicación. Y da lugar a tantísimos aprendizajes posteriores que no podéis imaginar. Hablamos ya de todo. Es fortalecerte a ti mismo. Claro, yo creo que Marisa está dando la clave ahí, digamos básicamente con sus diferencias, dos tipos de escuela. La escuela selectiva o la escuela formativa. Nosotros apostamos claramente por una escuela formativa, una educación formativa, al servicio del individuo y no al servicio de un mercado del trabajo que seleccione a las élites. Yo además veo a compañeros y compañeras cuando hacen alguna cuestión, alguna actividad que sale fuera de lo normal, una cara de satisfacción y una cara de decir que bien, qué gusto, he hecho una cosa distinta y además me lo he pasado bien, me he divertido y he conseguido que mis alumnos y alumnas se diviertan también, con lo cual, magnífico, ¿no? Yo creo que eso es loable, ¿no? Para esta forma de enseñar, la manera habitual de departamentos didácticos, no sé cómo vaya a poder organizar esto si no tenéis lugares de coordinación estrecha. Sí. Flexibilizar la organización, sin duda, es uno de los lastres de la escuela tradicional. También la organización está todo tan compartimentado que es imposible hacer nada. Sin duda hay que flexibilizarlo un poquito. Y una opción que vosotros ponéis en práctica, ¿cuál sería? Por sugerirnos un poquito de cómo flexibilizar esa organización o cómo plantear alguna estructura paralela, diferentes, complementarias. Nosotros hacemos bastante trabajos de estos, como te digo, estamos acostumbrados a hacer trabajos en equipos intercentros, de manera que ya tenemos cierta rutina de trabajar con compañeros que no trabajan ni siquiera en nuestro mismo centro educativo. No dar tanto peso a los departamentos didácticos que tienen su interés en un momento dado, pero yo creo que hay que pasar a una línea más horizontal en estos momentos, de equipos de profesores que trabajan con grupos de alumnos,
incluso equipos más abiertos. Nosotros en proyectos como estos al final trabajamos padres, niños, profesores, equipos de personas de la comunidad educativa. Lo que está sucediendo, y yo lo que creo que es evidente, es que la LOMCE ataca en la línea de flotación de lo que estamos planteando. O sea, lo que estamos planteando realmente no tiene ninguna cabida en lo que es la ley, la nueva ley, la LOMCE. Es que es absolutamente... la intencionalidad está clara. ¿Y cómo está clara? Pues porque están reduciendo muchísimo la capacidad de relaciones entre los profesores y las profesoras, porque está cada uno cada vez más, digamos, obligado a desarrollar un currículo determinado dentro de un plazo y tiempo determinado, donde, entonces, claro, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo que no tenemos espacios para poder participar y para poder plantear cosas nuevas. Sí, recogiendo un poco lo que decía Jaime de los espacios de reflexión colectiva, yo creo que es fundamental la formación del profesorado, el crear plataformas de profesorado y crear redes entre nosotros y nosotras, y también luego desde cada uno y cada una pues también tener una apertura de nuestras propias actitudes, ¿no? O sea, estar dispuestos también a romper formatos, a abrirse, a... Si pudiéramos caracterizar desde vuestra experiencia, que en este caso habéis presentado la fórmula, ¿cuál sería una o varias notas que os gustaría que esa nueva escuela o esa escuela diferente o esa otra escuela tuviese o incorporase, partiendo, repito, de vuestra experiencia? ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían esas notas que diríais había que apostar por esa escuela? Yo, dos palabras, yo creo que lo ejemplifican bastante bien, sería flexibilidad y autonomía. Yo con eso. Bien. Yo, más construir, más valores. Más construidos esos valores, no se perderían tantas cosas. Yo creo que hay que partir de las necesidades y experiencias del alumnado. Yo creo que es importantísimo partir desde ahí y llegaríamos a cualquier sitio con eso. Claro. Inclusiva y colaborativa, también dos elementos fundamentales. Sí, es lo que iba a decir yo, una escuela inclusiva donde entremos todos y todas, que apueste por la sostenibilidad de la vida social, tanto de las personas como del entorno que nos rodea. No somos tan pocos los que trabajamos de esta manera determinada, tratando de... Nos consta. Y entonces hay veces que parece que es que somos pocos, ¿vale? Entonces estos foros que proponéis me parece que es donde realmente cogemos fuerza. Por eso que en un momento determinado desaparecen los centros de profesores, ¿vale? Hace X años. Entonces me parece que esa es la mina, están minando, o se está minando una estructura de educación que es muy importante mantener. Y que no tengamos la sensación de que somos pocos, somos muchos. Entorno escolar y participación, otros de los grandes temas que tenemos pendientes en este sistema educativo nuestro. Experiencias que vamos a ver ahora que tienen que ver precisamente con aquella idea del aula sin muros, porque son experiencias que se hacen en el centro pero también en la calle, con la participación de familias, de lo que es la comunidad escolar, ¿no? Pues empezamos a oírte a ti, Marta. Bueno, pues nosotros se nos ocurrió que teníamos un jardín estupendo que estaba muy abandonado y que queríamos recuperarlo para el disfrute de nuestros alumnos y de otras personas del barrio que quisiesen utilizarlo. Para motivar a nuestros niños y motivarnos a nosotros, pensamos en el bosque de Oma, porque como hay muchos árboles en este jardín lo llamábamos bosque, y lo que hemos hecho ha sido una recuperación de este espacio, que es un espacio público para nuestro colegio y para las personas del barrio. Hemos convertido este jardín en un sitio donde jugar, donde divertirse, donde disfrutar, donde compartir, y lo hemos llamado Zoma. Tiene en común con la experiencia del Núñez Arenas, bueno, además de que estamos en la misma zona, pero tienen en común el que utilizamos un parque exterior al centro escolar, está fuera de los muros de la escuela. Entonces esta actividad, esta experiencia se inició en septiembre del año pasado con el alumnado de 4 y 5 años. En la actualidad también se ha incorporado el alumnado de 3 años
y entonces con todos los grupos salimos con cada grupo una vez a la semana de manera periódica y permanente durante todo el curso escolar. Nosotros estamos en el marco del aprendizaje y servicio, llevamos 4 años trabajando, 22 proyectos y hemos elegido uno de ellos, la campaña de donación de sangre, que está en el currículum de los contenidos de biología de tercero de la ESO, por eso hemos trabajado con este grupo de alumnos, y lo que pretendíamos es concienciar de la importancia que tiene el hacerse donante de sangre. Entonces, bueno, pues he tenido una formación interna en el centro de los profesores de biología, hablando de la sangre. Luego también han tenido una formación externa con gente del Centro de Transfusión de Henares, y también han tenido con el Hospital de Henares también el gabinete de prensa a la hora de la campaña de difusión, que ha sido amplísima y por toda la localidad, haciendo hincapié también en bomberos, en policía, en gente de la calle. También han elaborado un cartel, marcapáginas, ha tenido una difusión enorme. Teresa, ¿el aula con muros o sin muros? El aula tiene muros, pero los muros los ponemos nosotros, yo creo. O sea que allá donde esté nuestro horizonte, ahí los podemos poner. Entonces, yo aquí solo puedo aportar pues la experiencia también de un centro muy pequeño, 6 unidades de educación infantil, no 0,6, sino solo el segundo ciclo. Desgraciadamente cerrado por la Comunidad de Madrid, pero que creo que después de un año del cierre, yo creo que Verbena todavía y en estos foros tiene mucho que aportar porque ahora, por ejemplo, al escucharos, ¿no? Pues yo estaba pensando un poco como haciendo un poco historia, ¿no? Yo creo que antes, o sea, los maestros cuando empezábamos como a cambiar un poco las cosas, ¿no? Yo recuerdo, decíamos, pues vienen a la escuela, viene el bombero, viene no sé qué, no sé cuántos, como todo para adentro, ¿no? Y sí que llega un momento en que tú dices, no, yo soy parte del entorno y somos nosotros los que tenemos que salir y apropiarnos del entorno, porque el entorno es de todos. ¿Y cuál es el impacto social de estas experiencias? El impacto primero más evidente es sobre el propio alumnado, que es parte de la sociedad. Ha cambiado su manera de ver el parque. Ha cambiado la manera de entender culturalmente una actividad en el parque. Han pasado de hablar del parque a la zona de columpios a entender que el parque es todo un espacio mucho más grande con una serie de estructuras complejas, y además, como os decía antes, cambia también la percepción que tiene la gente de la escuela. Cambia la percepción que tiene la gente de la escuela. Como anécdota, yo sé que ha habido alguna persona del parque que cuando nos ve dice: qué alegría veros con la camiseta verde. Es un comentario que han hecho como diciendo: desde la escuela pública se hacen estas cosas, a pesar de lo mal que andamos de recursos, de tal, se hacen estas cosas. Dice: qué alegría veros con una camiseta verde. Yo creo que hay buenas vibraciones, por ejemplo, en la localidad, y ya tenemos un nombre, o sea, el Miguel Catalán ya tiene un nombre en Coslada, y el Miguel Catalán es un centro público. Pero es un centro, ¿qué vas a decir? Público, sorpresa, ¿no? Pero realmente a mí lo que más me importa es la transformación en el alumnado, lo que tú comentabas. Entonces es verdad que con todo este tipo de proyectos hay muchos chavales que hemos conseguido aumentar su autoestima, cambiar. Ha habido una transformación. Este chaval poco motivado que pues de repente le ves en este curso a estos chavales, algunos de estos chavales que participaron en esta campaña, o sea, enseguida que ya les ofreces algo, ya están motivados, ya quieren participar, ya quieren aprender, ya quieren hacer. Y eso me parece que no tiene, vamos, palabras, ¿no? Y llega un momento en que tú que estás allí con ellos a lo mejor no eres tan consciente porque te parece incluso como algo habitual, ¿no? Pero que cuando en una escuela además que está muy abierta y que entra mucha gente y que viene y tal, pues les sorprende
que cualquier cosa que se trata en la clase, en el aula, pues enseguida los chicos dicen, y pues vamos a ir a no sé dónde a preguntar, o cualquier problema y dice, lo votamos para ver, y son niños de 3 y 4 años, ¿no? Como que tienen ya asumido que ellos tienen derecho a decidir, ¿no? y a participar. Uno de nuestros objetivos también fue desde el principio que nuestros propios chavales cuidasen del patio. Tú les puedes poner el mejor patio del mundo, el más bonito, la mejor clase. Si ellos no han construido eso, no lo valoran lo suficiente, por lo menos los nuestros, los que tenemos, como para respetarlo y cuidarlo. Entonces, sí que ha habido vandalismo otra vez este verano en nuestro patio, se han vuelto a romper cristales, pero por ejemplo, los árboles y los muros que se han pintado no se han tocado. Entonces, es que lo ves, si tú haces un mural con los niños y lo pones en la pared, ese mural no lo van a romper. Es cierto. Y si arreglas el patio y ellos son los que pintan los bidones para la basura, luego no los van a quemar. Tú antes has planteado, por ejemplo, el tema de la importancia de los proyectos, participación del alumnado como manera de desarrollar el currículo. Tú has hablado de la interdisciplinariedad. Tú ahora hablas, hace un momentín, de la importancia que tiene decidir en una asamblea, ir a comprar las cosas. Es decir, cambian las maneras de, o sea, la manera de aprender, el modelo de aprender, la práctica de aprender, cuando incorpora al alumnado como activo. Es un agente activo, un agente activo y como protagonista, claro, eso es. Crea una dinámica mucho más fuerte y mucho más, con mucha más salud que cualquier otra propuesta. Y entonces eso, al final, tiene una influencia mayor en el proceso de maduración del niño o la niña y en la transformación que tiene sobre tu entorno escolar y sobre tu entorno social. Y en este caso, ¿qué importancia le dais, por ejemplo, a un material que es el maravilloso libro de texto? Bueno, nosotros no tenemos. En el caso de infantil seguramente ninguno, pero ¿qué, desde vuestra experiencia seguramente no, pero ¿qué opinión tenéis sobre...? Es decir, ¿hay otra educación posible a pesar de los libros de texto? Hay, es difícil, pero hay. No usáis libros de texto. No, nosotros ya hace varios años que no usamos libros de texto. Entonces sí que utilizamos distintas metodologías, unidades didácticas, proyectos de trabajo, proyectos de comprensión, de investigación, distintos tipos, pero desde el interés del alumno, principalmente. Nos apoyamos cada vez más en el blog, ¿no? Entonces, sobre todo por también cuidar un poco el medio ambiente, dejarnos ya de las fotocopias, pizarras digitales, etcétera. Pero sí que seguimos utilizando libros de texto, sobre todo en determinadas asignaturas. Pero fíjate, estáis planteando la figura y el papel del maestro, la maestra, el profesor, como aquella persona que lo que hace es crear situaciones de aprendizaje. Pero sí, igual no hay que crearlas. No solo, además de crear situaciones de aprendizaje, yo por lo menos en mi experiencia, con este alumnado en una experiencia similar es respetar el ritmo individual de cada niño y cada niña. Lo que tú estás diciendo es la capacidad de escucha que debe tener un maestro. Ahí está. Eso es fundamental. Entonces, si tú sabes escuchar, efectivamente, eso, totalmente a partir de ahí sale todo. Pero claro, estamos hablando de de un concepto diferente, que es el que yo no tengo que escuchar porque es que este libro ya me dice lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y hasta dónde. Entonces, no solamente no necesito escucharte, es que mejor que no te escuche porque si no, ¿sabes? Entonces, claro, estamos hablando de un modelo que es, voy a escuchar con el que estoy, ¿no? Y voy a hacer además que ellos escuchen, porque también esa es otra parte, ¿no? Y lo que aprenden ellos con ellos. ¿Cómo creéis que la implantación de la nueva ley va a afectar o puede afectar a vuestros proyectos? Bueno, empiezo yo con SANE, Educación para la Ciudadanía.
que es nuestro soporte para todo este tipo de proyectos, pues, y entra... Educación en valores. Educación pero yo en creo que valores. quien hace la ley al final hace la trampa. Y yo quiero también hacer hincapié en la ratio del alumnado, por favor. O sea, es que a mí me gustaría atender individualmente a mis 43 alumnos de segundo de bachillerato, pero vamos a ver, ¿cómo lo hago? Si no caben casi ni en clase. O sea, por favor, es que estamos retrocediendo constantemente. O sea, nosotros intentamos avanzar y venga, y venga. Vamos, lo venía comentando antes, cuando empezó todo esto de los recortes y tal, yo dije, hasta que hemos llegado, yo me planto, o sea, se acabó. Yo doy mis clases y punto. Y bueno, y cuando toque el timbre, ya fulanito no le atiendo la duda, porque yo ya me voy a otro espacio. Pero luego, volviendo a casa, dije, bueno, es que para eso me pongo a ser reponedora en el Ahorramás, por ejemplo. Porque ¿qué sentido tiene tal? Y dije, no, pues ahora todo lo contrario. Claro, es que más yo creo... fuerza, o sea, más cultura, más proyectos, más, ¿no? Vamos a sumar. Yo en el caso de la educación infantil, la verdad es que tienen, prácticamente la ley Wert no ha desarrollado gran cosa. Nada. Nada, lo ha dejado todo ahí. Con lo cual, realmente, el punto de referencia es la asintonía que hay con la propuesta ideológica. Hemos empezado hablando del aula sin muros, del entorno escolar, de la participación. Yo os pediría, para finalizar, al menos 2 ideas, 2 palabras, 2 ánimos optimistas de que otra escuela es posible y otra educación es posible. Y el entusiasmo, que no decaiga el entusiasmo. O sea, Sí, y yo sigo hay que resistir. encontrar foros de debate, lo primero para saber que no estás solo, o sea, que eso es fundamental. Y luego también porque los foros, cuando el día que estás desanimado, hay alguien que te diga, no pierdas, ¿no? Y eso también lo necesitamos, alguien que te dé una palmada en la espalda y te diga, que vale la pena, que mira lo que estamos haciendo. Y encontrar, pues como, o sea, encontrar que dices, vamos a un intercambio de experiencias, no sé qué, y dices, bueno, pues que yo no soy la única loca del mundo, es que hay otros cuantos, y te vas a otro sitio y encuentras otros cuantos y otros cuantos que dices, es que somos muchos. Sí, participar en estos Los que hacemos las cosas de otra manera, aunque sean muchos los que las hacen de una, también somos muchos los que las hacemos de Pues otra. yo las 2 palabras serían entusiasmo y difusión. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por contarnos vuestras experiencias, y ahora vamos al debate de verdad con la gente, los compañeros y las compañeras que están aquí.